Buenas, hermanos y hermanas, no olvidemos nuestras máscaras. Y aun si nos vacunamos, recuerden utilizar las máscaras. Todavía estamos con una pandemia, todavía están muriendo personas y sobre todo aquí en el Valle de Texas. Por favor, cuídese y vamos a tener este estudio de la palabra en esta tarde. Vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un momento de salud, por un momento de vida, por un momento contigo, Señor, de estudiar contigo tu palabra. Inspíranos, Espíritu Santo, danos la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz. Que fortalezca a mis hermanos, a mi hermana, a mi hermano. La fe le crezca, la paz inunde su mente y su alma. Y aún en medio de estos tiempos podamos tener esperanza. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Bien, estamos estudiando Primera de Pedro y utilizamos el mapa para ver y visualizar cómo pues el apóstol Pedro escribe esta carta, ¿verdad? Estamos en la zona de Jerusalén aquí abajo y este es un mapa del Imperio Romano, muy contextualizada al tiempo de Jesús y muy contextualizada al tiempo en que se escribe esta carta. Entonces él escribe a los que están aquí en eso que llamamos el Pontus, ¿verdad? En el Ponto, los que están en Galacia, los que están en Panfilia, entonces Capadocia, a todos estos creyentes que se han ido ahí, y hablamos de la diáspora, a todos esos creyentes, y él le dirige la carta, es una carta universal. Y aquí brevemente escribí lo que estamos llamando un resumen de lo que vamos a conectarnos hoy con el capítulo 1 de Pedro. De los versos del 1 al 2, está Pedro, se introduce como el apóstol, ¿verdad? El quien escribe. Para que esto sea una epístola, siempre hay que tener destinatario, la introducción y una conclusión al final, y todo el cuerpo que tiene, ¿verdad? Relato. Todas las cartas, y por eso se llaman epístolas, cartas, tienen esa personalidad, esa característica. Destinatario, a quien yo le escribo, y despedida, quien escribe. Muy bien, los versos de 3 al 5 hablan de la bendición que tenemos en Dios y todo lo que los cristianos reciben como parte del plan de Dios. Del 6 al 9 habla, de las pruebas y cómo han sobrellevado estas pruebas personales, estas pruebas en diferentes maneras que les reafirman como el oro, ¿verdad? Porque cuando pasas por fuego, el oro, ¿verdad? Eso es el resultado de vuestra fe y resulta en la salvación de vuestras almas, como dice el verso 9. De los versos 10 al 12 hablan de los profetas que hablaron que verían de esta venida, de esta gracia venidera. Hablaba de estos destinatarios que tienen el privilegio de recibir esta carta y este mensaje. Los versos del 13 al 16 inicia con los por tanto. Por tanto, las bendiciones que Dios ha dado, tenemos una perspectiva de la salvación que puede preparar nuestra mente para la acción, ser sobrios y poner nuestra esperanza en la gracia, para recibir la revelación de Cristo. Ya los versos del 13 al 16 nos van acercando hacia ese principio de enseñanza como es la obediencia para vivir una vida santa para Dios, para que seamos santos porque nuestro Dios es santo. O sea, la carta nos va guiando al increciendo, a los crecimientos, a los encuentros, a los aprendizajes de esta lección de Primera de Pedro. Ya en los versos del 17 al 21 que tomaremos en esta tarde, nos está hablando de redimidos por la sangre preciosa del Cordero, el Cordero que es Cristo. También va a mencionar sobre la parusía. Y siempre que tengamos este concepto en griego, parusía, es venida. Va a hablar de la segunda venida de Cristo. También para el apóstol es importante que ellos como cristianos, aun cuando estén lejos, aun cuando estén en esa diáspora, aun cuando estén viviendo el exilio de no estar en la madre patria, ellos no pierdan la perspectiva de la venida de Cristo. Vamos a leer, busque la Biblia, busque la palabra del Señor, Primera de Pedro, ¿verdad? Siempre le dice tenga su Biblia, Primera de Pedro. Vamos a leer del 17 al 21, que es el estudio de hoy. Amén.
Dice así la palabra de Dios, léala conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. 21. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Y esta es palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Empieza ahí hablando y dice, ustedes lo invocan como Padre. Y entonces está hablando de ese concepto de Padre que viene desde el Antiguo Testamento con Samuel, que viene con Isaías, Jeremías, Malaquías, y el Nuevo Testamento que introduce nuestra relación con Dios como Padre. En algunos casos, algunos cristianos a veces dan como un poco ligero su relación con el Padre, pero las referencias como Dios como Padre es el término de esa autoridad, de ese poder, de esa grandeza que tiene Dios. También lo determina como juez. Dios es Padre y Dios es juez. Es el único que tiene la capacidad, por su capacidad divina, de emitir los juicios. Nosotros tenemos muchos prejuicios y nos gusta juzgar, pero el único que es juez y verdadero juez y justo juez se llama Dios. Entonces dejemos los prejuicios y los juicios para que veamos a un Dios que es el que ejecuta justicia, la justicia divina. Muy bien, ese mismo verso 17 habla de que pasamos un tiempo como extranjero, la paraoikias en griego, y que tengamos ese temor, ¿verdad? Paraoikias es el temor reverente. Es un concepto que nos llama a ser un peregrino, porque este no es nuestro lugar, y que nuestros conceptos de ciudadanía, conceptos de pertenencia, más bien están en la gloria con el Señor. El momento que el pueblo vivió Egipto, eran extranjeros y finalmente eran esclavos. En un lugar donde habían ciudadanos, ellos eran esclavos. Entonces, con ese trasfondo histórico que ellos vivieron, le está diciendo Pedro, ustedes todavía siguen siendo peregrinos. Y les habla de un temor reverente a Dios. Es el temor que nos hace servir a Dios y solo al Señor. El observar los mandamientos de Dios como están en Deuteronomios 28, 58. El temor al Señor, también dice Proverbios, es el principio del conocimiento. Cuando hablamos de que tenemos temor a Dios, estamos abiertos a que Dios nos instruya. El temor no es miedo. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temer a Dios es obedecer su palabra. Temer a Dios es vivir su sabiduría, sus instrucciones, su palabra. Eso es el temor al Señor. Vivir. Escuche bien lo que les digo, hermano y hermana. Vivir la palabra, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Entonces vemos que el temor nos lleva a asegurar que la misericordia de Dios se ve en nosotros. El temor de Dios nos lleva a tener una prosperidad espiritual. Me gustó mucho este concepto que utiliza este autor. La prosperidad espiritual. No va a depender de las cosas que yo hago, sino que dependen y tienen relación con ese temor que yo le tengo a Dios, con esa obediencia que le tengo al Señor. Después dice en el verso 18 de una manera preciosa, como bien saben, ustedes fueron rescatadas de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. O sea, nos está hablando de lo que es ser redimido. Y redimido, miren qué palabra tan maravillosa implica aquí. Redimido implica libertad de un cautivo. Usted y yo somos redimidos.
usted y yo somos libres porque antes éramos cautivos. Así que la redención tiene que ver con la cautividad que tenía el ser humano, el individuo, el creyente. La ley levítica requería que los israelitas fueran vueltos a comprar, redimir a un miembro de la familia que había sido obligado a venderse a sí mismo como esclavo. Eso lo vemos en Levíticos 25, 47 al 49. También se exigía que se volviera a comprar, o sea, a redimir la tierra de la familia que había caído en otras manos debido a la pobreza. Entonces vemos el concepto redención ligado a dos conceptos, a la esclavitud y a la pobreza. Dios nos redime, Dios nos compra cuando estamos como esclavos al pecado. Dios nos redime, Dios nos compra cuando vivimos en pobreza. No solamente pobreza material, pobreza espiritual, que es la más triste y más profunda. Muy bien, Pablo habla de lo que es algo que es corruptible, ¿verdad? Como es este momento cuando dice, ustedes habían heredado una herencia absurda. Entonces un exégeta dice que esto que le escribe a no judíos, porque los judíos tenían una herencia, ¿verdad?, de Abraham. A estos que son gentiles, que están aquí, gentiles de esta zona, que son cristianos ahora, gentiles que habían recibido una herencia absurda, una herencia que realmente no era conveniente. Entonces también Pedro, enfatiza que la redención, que fuimos redimidos de la esclavitud y de la pobreza, redimidos únicamente no por oro o plata, sino por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Lo dice el 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Ahí está definiendo correctamente el proceso del sacrificio, donde se presentaba un animal perfecto, sin daño, para pedir perdón, redención, para pagar el precio. Ahora él dice, el precio no se paga, ni con oro, ni con plata, ni con animales, sino con el Cordero de Dios y con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos que en este momento, cuando habla de ese Cordero puro y sin mancha, nos está mencionando los sistemas de sacrificios del Antiguo Testamentario. Y también nos está diciendo ese lenguaje sacrificial de Jesús. Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Vino a dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10, 45. El Evangelio de Juan describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Entonces vemos cómo este elemento de Jesús como el sacrificio perfecto lo vemos en cada uno de los evangelios y lo vemos también en las cartas. Ahora bien, vamos terminando el estudio cuando habla y menciona cuando Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo y se manifestó en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces está hablando de estos últimos tiempos, de este Kairos, de este tiempo especial de Dios, donde se manifiesta Dios para nosotros, para que seamos esos creyentes en Dios, creyentes de la resurrección, creyentes de la parucía. Nosotros esperaremos la segunda venida de Cristo. Y eso lo estamos viendo y está presente también en la carta. En la parucía, la segunda venida de Cristo, Jesús regresará en una nube con poder y gloria. Eso lo vemos en Lucas 21, 27. Es el momento ante el nombre de Jesús que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, verso 21. Así como Dios vindicó a Jesús al final, así Dios lo hará con cada creyente. Nuestras vidas tienen las promesas. Así como Cristo es la primicia de la resurrección, solo el principio, nosotros también
tendremos la resurrección en Cristo por fe. Y decimos amén. Nos hemos quedado ya para comenzar el capítulo 2, así que esperamos tener el capítulo 2 de Pedro en el próximo estudio. Léalo, primero de Pedro, capítulo 2, repase capítulo 1 y seamos bendecidos al estudiar la palabra. Les invito a orar. Señor, por todo, gracias por tu presencia, por tu amor y por tu fidelidad, porque Dios es fiel. En esta hora te damos gracias, Señor, porque estás obrando en la salud de la sobrina nieta de nuestra hermana Leti Ortega. Estás obrando en Nehemías Grace, obrando, Señor, de esa operación, obrando con los antibióticos por la infección. Glorifica tu nombre. Plantamos bandera de victoria sobre esa bebita preciosa por esa bendición que llegó a la familia y a la casa también de nuestro amigo Max Pérez. Que tu amor, Señor, le cubra con la sangre preciosa y la niña sane y sane y sane. Se sorprendan los médicos de cómo prontamente la nena recupera por la gracia y el poder sanador de Cristo. Aleluya, porque Cristo vive, alabados a su nombre. Te ruego, Dios, por nuestra hermana Melissa, Señor González, que tú le sigas dando paz y fortaleza a su esposo Mario, que ha perdido a su papá, Señor, y le duele. Gracias porque él está sanando, Señor, del COVID. Gracias porque tú estás con la familia de Melissa en el nombre de Jesús y la de su esposo. Te doy gracias porque estás con la familia de nuestra hermana Susi Pimentel, trayendo paz, fuerza, fortaleza, para que ellas recuerden el legado de fe que había en nuestra hermana Susi. Así la familia de nuestra hermana Piedad, Señor, que ellos reciban la fe y la fortaleza que viene de Dios, que no están solos. Tú estás con ellos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y recibe toda la alabanza, porque oramos en fe y solo fe. En el nombre de Jesucristo el Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Queremos anunciarte que el domingo tenemos culto a las 11, sea que nos veas por Facebook o YouTube, o sea que vengas aquí al culto, a la casa del Señor. Tus diezmos, tus ofrendas sostienen esta iglesia y este ministerio. Gracias, gracias, gracias por haberlo sostenido en el año 20 y ahora en el 2021 también. Lo haremos porque yo también diezmo con gozo y alegría a Dios para su casa, para este ministerio del Divino Redentor. Gracias y paz de Dios.